Cuando estés en una situación de mucho estrés, puedes hacer respiración yógica. Te dará claridad sobre todo lo que debes hacer, ayudando a que te mantengas tranquilo, de manera que puedas funcionar efectivamente para superar todos los desafíos. Si eres capaz de integrar este hábito a tu vida cotidiana, estarás aplicando una de las técnicas milenarias más efectivas del yoga. El ser humano hace su primer inhalación en el momento de nacer. A partir de ese momento, cada respiración cuenta. Si aprendes a respirar conscientemente aplicando una respiración larga, lenta y profunda, tu vida se podrá expandir, incrementarás tu salud, serás más feliz y estarás mucho más tranquilo. Lograr que esta técnica sea parte de tu vida cotidiana es un desafío. Habitualmente respiramos de manera automática. La clave para lograr dominar esta respiración es estar presente. Para estar presente, toda tu atención debe estar puesta en la forma en que respiras. Tiene que pasar de un acto automático a uno totalmente presente. La ecuación es simple. Una buena calidad en tu respiración es igual a una buena calidad de pensamientos. Una respiración de calidad significa respirar lento y profundo. El resultado es inmediato. Tus pensamientos, el ruido mental disminuirá por completo y la calidad de tus pensamientos será mucho mejor. Es compleja y requiere de mucha práctica. Se le llama la respiración de la vida y te pide que la inhalación dure 20 segundos, luego retengas el aire otros 20 segundos y la exhalación dure 20 segundos. Si tú pretendes empezar respetando estos tiempos, probablemente llegue la frustración, con lo cual la recomendación es que hagas bloques de, si es necesario, 5 segundos para inhalar, 5 segundos para retener el aire dentro y 5 segundos para la exhalación, y pruebes hacer 3 minutos o 7 minutos. Luego, cuando tengas dominado estos tiempos, puedes pasar a hacer una respiración de 10 segundos para inhalar, retienes el aire dentro en un bloque de 10 segundos y luego la exhalación puede durar otros 10 segundos. Siempre tiene que durar exactamente lo mismo cada una de las fases. Y así poco a poco, de 10 puedes subir a 15 segundos, 15 segundos y 15 segundos, hasta llegar a los 20, 20 y 20. Esto implica que vas a hacer una respiración completa por minuto. Se le llama la respiración del minuto, la respiración de la vida, respiración yógica, respiración larga y profunda. Y requiere de mucho entrenamiento, es muy técnica, pero en el proceso en que puedas entrenar esta respiración, ya verás el cambio en la calidad de tus pensamientos y el estado de relajación a la que te va a llevar. Satnam. En el ciclo de una respiración por minuto, o sea, 20 segundos para inhalar, 20 segundos sosteniendo y 20 segundos exhalando, este ciclo crea una cooperación optimizada entre los hemisferios cerebrales. Calma radicalmente la ansiedad, el miedo y la preocupación. Otorga apertura para sentir la presencia de uno y la presencia del todo. La intuición se desarrolla y activa el funcionamiento completo de tu cerebro, especialmente el cerebro antiguo y los hemisferios frontales. Recordarte que los hemisferios frontales son los que decimos que hay que desarrollar para estar presentes aquí y ahora. La parte posterior del cerebro te lleva a la utilización de antiguos patrones.
Con lo cual hablar de presencia es hablar del uso de tus hemisferios frontales. Como beneficios de esta respiración, podemos decir que te relaja, te calma, incrementa el flujo de tu energía, reduce y previene la acumulación de toxinas en tus pulmones, estimula las endorfinas que ayudan a combatir la depresión, lleva al cerebro a un nuevo nivel de alerta, bombea líquido cefalorraquídeo al cerebro, lo cual le da mayor energía. La respiración más la concentración estimulan la secreción de la glándula pituitaria e intensifica tu intuición, revitaliza y reajusta tu energía, purifica tu sangre, regula el pH del cuerpo, otorga energía e incrementa vitalidad, ayuda a liberar bloqueos en el flujo de los meridianos del cuerpo, actúa y limpia los canales nerviosos, ayuda a acelerar la sanación física y emocional, a romper patrones de hábitos subconscientes tales como la inseguridad, el miedo, y a combatir adicciones. Adicciones, estamos hablando del cigarrillo, el alcohol y un montón de otras adicciones emocionales que podríamos escribir libros al respecto. Genera la capacidad de manejar la negatividad y las emociones e incrementa la claridad, la calma y la paciencia. ¿Cómo conseguir paciencia? Con paciencia. Esa es la paradoja. Para la práctica, intenta buscar un sitio de la casa donde nadie te moleste, donde puedas estar relajado, para ayudarte, más que nada para que te sea más fácil entrar en este estado, puedes buscar un sitio que no haya mucha luz y donde, sobre todas las cosas, que nadie te moleste. La idea es que tu columna esté recta. Puedes estar sentado en una silla como si estás en el sofá, pero si estás en el sofá, intenta poner algún almohadón en tu espalda para tener el eje vertical y eliminando las curvas en tu espalda, tratando de estar con tu espalda recta. Tus manos pueden estar sobre los muslos y comienza cerrando tus ojos. Muy importante cerrar tus ojos. Y comienzas a hacer respiraciones del tiempo en que tú lo sientas. Inhalando en 1. Retienes. Y exhalas. Inhalas. Retienes. Exhalas. Inhalas. Retienes. Exhalas. Inhalas.
retienes, exhalas, inhalas, retienes, exhalas. Chequea todo lo que ha pasado en tu cuerpo. ¿Cuál es tu estado ahora? Puedes pensar en de qué te has dado cuenta. Hemos hecho solamente 5 repeticiones de 10 segundos aproximadamente. Algo que te puede facilitar la cuenta es empezar a escuchar los latidos de tu corazón. Ahí te va a dar los tiempos perfectos. Estos se van a ralentizar poco a poco. Y si tú estás atenta y pendiente, tendrás la práctica perfecta. Porque no solo tendrás la ayuda de un contador, sino que poco a poco estos latidos del corazón se ralentizarán y te llevarán a un estado profundo de relajación. Pensar esto en un estado de estrés a veces es complicado. Es decir, ¿cómo hago para? La práctica es lo más importante para poder llegar a bajar estos niveles de estrés. Si no te sientas, si no lo intentas, no estarás haciendo nada. Con lo cual no queda otra opción que probarlo. Probarlo y probarlo y volver a practicarlo. Y si no es una, es dos. Y trabajar con la frustración a la que te pueda llegar a confrontar el hecho de estar en esa lucha con la respiración. Piensa que estarás cambiando patrones. Toda la vida has respirado de una manera, en estados de estrés. La respiración se hace mucho más corta, rápida e incluso habrás visto que hay personas que les dices algo y enseguida se ponen a llorar. Es gente que no está respirando profundamente, la respiración es acortada y esto genera niveles de angustia y de estrés muy elevados. Muy fáciles de detectar por la reacción emocional que pueda acompañar a cualquier emoción, cualquier actitud. La respiración larga y profunda no tiene otro misterio más que la práctica. La tienes, es una herramienta con la que has nacido y que tienes que aprender a utilizar. Muchas gracias, Satnam.